¿Qué más? Hablando de Europa, vamos a hablar sobre el reglamento. Un momento que estoy preparando, me falta un vídeo. ¿Cómo te quedas si te digo que hasta el mes pasado... Coño. Tío, ¿por qué TikTok se pone automáticamente los vídeos? Ayer se dio la votación sobre el nuevo reglamento de inmigración de la Unión Europea, que se aprobó un reglamento que permite que la Unión Europea utilice centros para mandar inmigrantes en otros países. Ahora vamos a leer en profundidad qué es. Y que generó bastante controversia allí mismo. Que después está este otro. A ver si encuentro el. The vote is open. Adopted. ¿Qué más? Estos son los primeros. Pues gritaron otro, pero no encuentro el vídeo completo. Bueno, vamos directos. Hoy Italia ha obtenido un gran éxito. El Parlamento Europeo ha aprobado el nuevo Reglamento Europeo sobre retornos, una medida histórica que permite repatriar rápidamente a quienes no tienen derecho a permanecer en la Unión Europea. Promovido principalmente por Giorgia Meloni y los partidos de la extrema derecha europea, y aprobado junto al EPP, el Partido Popular Europeo, y otros grupos, ha salido la ley de repatriación. Aquí tenemos un poco en qué consiste. El Parlamento Europeo votó este miércoles a favor del texto del reglamento de retornos que permite, entre otros puntos, la creación de centros de devolución de migrantes en terceros países, así como agilizar las deportaciones. Con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones, los eurodiputados avalaron el texto al que España se opuso desde su concepción, después de que las instituciones europeas alcanzaran un acuerdo político provisional el pasado 1 de junio. La principal novedad de este reglamento es la posibilidad de que los Estados miembros deporten a migrantes a los denominados centros de retorno situados en países ajenos a la Unión Europea, un modelo que sigue la estela de la iniciativa impulsada por Italia en Albania durante el 2024, que actualmente se encuentra paralizada por las decisiones judiciales. Según la nueva norma, será posible trasladar a los migrantes con una resolución de retorno, a excepción de los menores no acompañados, a los centros de retorno situados en territorios de un país que acepta acogerlos, en base a un acuerdo con un Estado miembro. Los ciudadanos de países de fuera de la Unión Europea que hayan recibido dicha orden de retorno estarán obligados a cooperar con las autoridades. Para preparar su retorno podrán ser detenidos tras una evaluación individualizada, por ejemplo, si no cooperan, si existe riesgo de fuga o si supone un riesgo de seguridad. La detención deberá ser ordenada por una autoridad administrativa o judicial y podrá alargarse 24 meses, prorrogables hasta 6 meses más si cambian las circunstancias, surge nueva información o mejora la cooperación con un país de fuera de la Unión, ha explicado el Parlamento Europeo. El pasado 11 de junio, España formalizó ante la UE su rechazo a esta normativa en un documento en el que cuestionó la legalidad y proporcionalidad de algunas de las medidas, como la de llevar a personas en situación administrativa irregular a permanecer privadas de libertad durante más tiempo que delincuentes condenados por delitos graves. Los acuerdos solo podrán firmarse con países de fuera de la Unión que respeten los derechos humanos, como por ejemplo Túnez, el derecho internacional y el principio de no devolución, ha explicado el Parlamento Europeo en un comunicado. Las autoridades nacionales deberán informar a la Comisión y a los demás Estados miembros antes de su entrada en vigor. En la actualidad, Alemania, Austria, Dinamarca, Países Bajos y Grecia negocian conjuntamente con terceros países que no han trascendido para poner en marcha estos centros de retorno. La votación fue celebrada con aplausos por los grupos políticos de la derecha, mientras se escuchaban gritos de "Shame on you" por parte de eurodiputados de la izquierda. El reglamento deberá ser aprobado finalmente en el Consejo de Ministros de Interior de la UE antes de su entrada en vigor. Europa ha cumplido, los ciudadanos esperan con razón que quienes no tienen derecho a quedarse regresen a sus países de origen. Por eso mi prioridad es clara. Medidas de retorno eficaces y realistas. Y después de casi 20 años de bloqueo, Europa va a contar con ellas. El retorno es la pieza final del sistema europeo de gestión migratoria y estoy muy orgulloso de ponerla en su lugar, ha dicho el eurodiputado de Renew, Malik Azmani, ponente del texto. Mientras el reglamento es muy cuestionado desde la izquierda, que considera que socava derechos fundamentales. Hoy es un día triste para los derechos humanos, ha considerado la eurodiputada de Sumar, Estrella Galán, que afirma que este reglamento permite la creación de un ICE europeo en referencia a la política de anti-inmigración de Donald Trump, así como la puesta en marcha de centros en terceros países que no respetan los derechos humanos para encerrar incluso a familias con niños y niñas. El derecho de asilo ha muerto hoy en este Parlamento.
El texto aún debe ser adoptado formalmente por el Consejo. Este punto tampoco es muy cierto, porque yo he leído esto y el derecho a asilo se mantiene perfectamente. O sea, el único problema es el tema irregular. Pero el derecho a asilo se mantiene porque va por otro lado. O sea, a ver, el tema este en particular, o sea, primero, a lo que yo pude mirar, es simplemente una apertura a algo que puede ser jodido dependiendo de cómo lo haga la Unión Europea. De momento, por los procesos y los tiempos y demás, no es que sea tampoco muy rápido. O sea, es más o menos igual que ahora. El mismo proceso que de hecho en España ya existe. Lo que pasa que lo nuevo que actualiza, que es lo que Italia intentó hacer en Albania, pero que no permitió Europa, es mandar inmigrantes ilegales a centros temporales de gestión para después llevarlos a su país de origen. Que esto es como una especie de externalización de la inmigración. Es decir, países europeos, como Albania o como otros, que van a asimilar este papel de centros de secundarios. Entonces todos los inmigrantes terminarían llegando a ese lugar y desde ese lugar se les investigaría para ver a dónde hay que mandarlo. Simplemente se irán trayendo más inmigrantes solamente ahora regulares. Sí, o sea, el punto esto no acaba con la inmigración como tal. Simplemente mete dentro del código de irregularidad para que sea más fácil moverlos entre países y buscar países terceros. Probablemente sean países dentro de la Unión Europea o que vayan a estar a punto de entrar a la Unión Europea. Que eso es un poco el asunto. A ver, yo creo que de base el problema con el tema de la inmigración a nivel europeo es que sí que hay un problema de percepción sobre cuál es el modelo migratorio. O sea, el modelo migratorio europeo no puede ser simplemente como que venga gente y ya. Más que nada porque no es un modelo digno. O sea, de hecho, muchas personas que hablan sobre la cuestión de la atracción migratoria muchas veces ignoran que la atracción migratoria es consecuencia precisamente de un daño previo, que no se busca solucionar a nivel estatal, sino que de hecho tiene consecuencias directamente en el tejido europeo, cosa que, en mi caso al menos, no es algo que está a favor. O sea, yo creo que Europa no debería de compensar simplemente como una especie de adopción temporal de ven aquí y aprovecha que tu país es pobre por la falta de cooperación y mil cosas para buscar un trabajo de mierda, porque no vamos a darte otro trabajo. O sea, no vienes aquí a... Claro, la irregularidad sí que está empezando a ser un problema. Ahora, esta es la solución. Tampoco sé cuál es la solución, ¿eh? O sea, no he leído el texto entero. Sé que hay puntos que son bastante cuestionables, sobre todo por el tema de las detenciones, porque las detenciones pueden durar mucho tiempo. O sea, una detención en un centro de estos puede durar más años que cometer un delito al uso. Eso sí que es un problema. Pues que toda la base del problema sigue siendo, y España en particular lo va a sufrir mucho, porque algo que ya está pasando con el proceso de regularización es que no solo están viniendo inmigrantes de otros lugares en busca de ese proceso de regularización, sino que también están llegando a otros países de la Unión Europea. Entonces ya hay una estimación, ya salió el otro día en los medios europeos, que España tenía previsto regularizar unos 500.000, 600.000, pero ya hay una estimación de que va a haber 1 millón y de que están empezando a venir inmigrantes de la zona de dentro de Europa para buscar esa regularización y que no tenemos forma burocrática de hacerlo. O sea, no tiene mucho sentido. O sea, el proceso, que era algo que, yo qué sé, ya lo habíamos hablado, ¿no? De que era bastante viable que esto ocurriera, porque en general la Unión Europea no está de acuerdo y tú no puedes hacer un proceso de regularización sin ponerte de acuerdo con el resto de países, en fin. O sea, igualmente el proceso de regularización en España requiere un proceso, pero hay mucha gente que está dispuesta a venir a España y esperar ese proceso a quedarse en otro país europeo ilegal y pirarse. Entonces, claro, y al final es lo mismo, es como, a ver, o sea, si no hay un problema en que vengan inmigrantes, el problema es que el Estado no ha hecho el trabajo previo para que esos inmigrantes puedan vivir bien. O sea, en ningún caso estar en contra de la inmigración como fenómeno, ni en contra del inmigrante por su cultura, su origen o lo que sea, es hacer un análisis básico, que es decir, si tú quieres que vengan inmigrantes, pero no estás preparado a nivel de vivienda, de servicios públicos, etcétera, tienes un problema. Y ya estamos viviendo ese problema, no tanto como otros países, pero otros países lo llevan viviendo bastante más tiempo. Y eso es un debate que definitivamente, si no se tiene, o si se intenta solucionar de forma como no, si estás en contra de los derechos, como... O sea, yo no quiero que en mi país se atraiga gente para pagar pensiones y trabajar por 4 euros. Ese no es el objetivo. Ahí es donde está un poco el asunto. Y más cuando lo que está pasando ahora, ¿no? Barrios, y cada vez está pasando más, vienen inmigrantes, viven 15 personas en una casa de 4...
se saturan los servicios, el transporte público, empiezan a haber problemas relativos a la falta de empleo, el tema de las mafias. Es como que no hay nada bueno. O sea, no hay nada bueno en que la inmigración no esté planificada, porque la población tiene que estar planificada. O sea, tiene que haber una planificación de vivienda, de servicios, una planificación laboral, tener en cuenta que si llenas el mercado del trabajo con oferta, terminas evidentemente afectando porque no quieres intervenir en la parte regulatoria, con lo cual, evidentemente, cosas que van pasando 200 años, o sea, no, nada nuevo. Y que realmente donde va a haber el problema es ya en... O sea, que yo considero que eso, de hecho, uno de los mayores factores de crecimiento de la extrema derecha, al final. Porque incluso entre votantes de la izquierda, el tema de la limitación de la inmigración es un tema que creo que era el 50% de los votantes de izquierdas quieren limitar la inmigración y un porcentaje, no sé si del 30%, está a favor de las políticas de Vox. O sea, y la inmigración no debe ser un factor... Es decir, o sea, no se debe intentar compensar la opresión de otros países con limosna. Porque, o sea, toda esta cuestión de decir, venga gente pobre de otros países a salvarse. ¿Y por qué no hablamos de por qué ese país es pobre? Mientras nosotros somos ricos. O sea, ¿por qué intentas como...? Es un poco... Entonces, claro, hay un problema estructural. O sea, Europa tiene un problema estructural, lo está intentando arreglar, pero no lo está intentando arreglar la izquierda, y ese es el principal problema. O sea, la izquierda no tiene una buena propuesta para el tema de la inmigración. O sea, la propuesta de la izquierda para la inmigración es un poco ilógica, porque no parte de un marco completo con una percepción realista, en el sentido de, coño, si la inmigración no está mal, ni el inmigrante, ni la etnia, y de hecho la multiculturalidad es algo deseable, pero es que la multiculturalidad no es deseable si es consecuencia de la pobreza. Es decir, un barrio en el que vivan marroquíes, yo qué sé, gitanos, argelinos y bolivianos no es multicultural. Porque no viven ahí porque quieran, no desarrollan sus negocios, no tienen las mismas oportunidades. O sea, eso es un gueto multiétnico, pero no es... O sea, entonces, claro, dentro de lo deseable que puede ser tener sociedades un poco abiertas, con diferentes percepciones de la realidad y tal, ese no es el modelo europeo. O sea, si tú quieres tener multiculturalidad, tienes que dar las mismas oportunidades a todo el mundo. O sea, si habéis ido a Toronto, por ejemplo, yo he estado en Toronto y ahí sí que se ve. O sea, hay barrios de muchos tipos de culturas, con cuestiones económicas muy cercanas, y puedes disfrutar de como el 95% lo bueno de todas las culturas, y la mayor parte mala se quita por la ley, ¿no? La parte mala que puede ser, pues que evidentemente hay entornos culturales que pueden ser más machistas, pero que se busca solucionarlo desde la educación. Pero ¿cómo vas a solucionar desde la educación el machismo si hay fracaso escolar en inmigrantes porque son pobres y faltan recursos en la educación pública? Absurdo, ¿sabes? Entonces, al final, evidentemente, los modelos migratorios que buscan mano de obra barata y que no perciben al inmigrante como una persona con las mismas necesidades que el resto, sino como una persona... Porque es lo que pasa, el PSOE y el PP romantizan al inmigrante como una especie de persona que es una persona que viene aquí y se sacrifica. Es como, ¿por qué se tiene que sacrificar? O sea, primero, ¿por qué tú no te quieres sacrificar? ¿Por qué romantizas a un tío pobre que se viene a sacrificar al que, para ti, no se sacrifica por él? Cuando una persona viene de Marruecos o viene de Bolivia y viene aquí y tiene 2 hijos con pocos recursos, no se sacrifica por él. Porque al final lo que está haciendo es pagarte las pensiones a ti o mantener un tipo de funcionamiento del Estado concreto. Pero que claramente no es la base, ¿no? Entonces ahí es donde proviene como todo el problema interno, ¿no? Tú no puedes buscar que tu Estado atraiga población como por una especie de empatía que no es verdad. ¿Y qué pensiones no tributan ni una? Bueno, no es verdad eso, no tributan ni una. Hay muchos que no tributan, claro. Y muchos que trabajan en negro, la mayoría, de hecho. Entonces, pues ahí hay un problema. Y claro, si la izquierda no quiere afrontar, hablar de ese tema, o quiere alejarse de eso porque, pues es lo que pasa. O sea, es decir, probablemente esta ley no hubiera salido si hubiera una perspectiva más realista, que entienda las dificultades y las percepciones que se están dando y propusiera algo dentro de un entorno mixto en el que se pueda percibir la inmigración a la vez que, yo qué sé, si quieres ayudar a un irregular, a lo mejor lo que deberías de hacer primero es hablar de por qué hay tanta inmigración irregular hacia Europa. Pero por algún motivo, en la práctica, ¿cuál es tu solución? No, o sea, ahora mismo creo que hay que limitar la inmigración. O sea, yo no deportaría a la gente. Creo que es muy ineficiente. En España en particular no lo necesitamos. Creo que lo que hay que hacer es limitar la inmigración, por supuesto, y entonces crear un plan estatal de vivienda, una planificación poblacional eficiente, y a partir de ahí ya veremos. Pero vamos a ver, es una cosa bastante lógica, creo yo.
Solución, ya veremos, ¿no? La solución es muy sencilla. Un momento. El bien de la guerra a muerte no mira porque lo desee. La mayor parte de inmigrantes no escapan de ninguna guerra. Pero no es que no escapen de ninguna guerra, es que no estamos hablando de esos inmigrantes. Los refugiados de guerra tienen un apartado concreto que ya viene. Eso no tiene nada que ver. De morir, sí. Bueno, de morir. Todo podemos morir. No estamos hablando de eso. O sea, la gente que escapa de una guerra son refugiados de guerra y el apartado de refugiados de guerra no se ha movido. O sea, los refugiados sí tienen el mismo... O sea, no tiene nada que ver. O sea, si te crees que vienen a España cada año 600.000 refugiados de guerra, yo qué sé, en Perú no hay ninguna guerra y en Bolivia tampoco. Es que ningún país mayoritario que venga de inmigratorio hay una guerra. No la hay. Eso es un argumento extraño. O sea, la gente que viene de una guerra tiene asilo y no tiene nada que ver con el resto de inmigrantes. Se refiere a que vienen porque sus países se mueren. Entonces, tu punto es, en vez de solucionar por qué un país... O sea, somos uno de los continentes más ricos del mundo. En vez de hablar de por qué su país está como está, lo que queremos son migajas. Que no podemos hacer. O sea, es como, bueno, hay miles de millones de personas pobres en el mundo. ¿Qué vamos a hacer? En vez de, yo qué sé, dejar de colonizar económicamente y evitar el desarrollo o promoverlo o yo qué coño sé, vamos a traer a todo el mundo aquí. Cuando no podemos. Porque sería absurdo, es que es una tontería. Lo que tenemos que hacer es crear programas de desarrollo y colaboración que funcionen de verdad. Y desarrollar infraestructuras. ¿Sabes? O sea, no es como absurdo. O sea, nadie habla en contra de los refugiados de guerra. De hecho, los refugiados de guerra siguen, ¿sabes? Todos los países de Europa eran enostados hace 50 años. Vuestro deseo de convertir al continente en un nuevo Brasil nunca va a funcionar. ¿Qué? Brasil es bastante más unificado étnicamente que muchos países de Europa. No sé cuál es exactamente tu punto. Podrías poner otros muchos ejemplos. Yo qué sé. Podrías poner el ejemplo de, por ejemplo, República Democrática del Congo. Mucho más multiétnico. Además, no hay ningún deseo de eso. O sea, lo que quiero decir es que hay un problema estructural con el tema de la inmigración porque no hay una buena previsión. O sea, y claramente a partir de ahí es donde está el problema. Y ayer el Parlamento Europeo, precisamente a falta de una opción que tenga más sentido en relación a esas necesidades, es que no se votó por poco, ¿eh? No fue un 300-300. O sea, todos los grupos menos de Left y los socialdemócratas votaron que no. Que son 400 y pico. Algunos socialdemócratas votaron a favor. Sí, claro, los del norte. O sea, los socialdemócratas daneses, claro que votaron a favor. O sea, sin más. O sea, la izquierda, sobre todo a nivel progresista, tiene que desarrollar un plan en relación a la inmigración. Bueno, más que nada porque la inmigración tal cual está prevista ahora mismo no tiene como lógica. Sin más.